Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fito, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Un gusto y tengo un montón de cosas que preguntarte. Milei pasó por Rosario y los medios dijeron que dijeron otra cosa, dijeron que la gente lo vivaba afuera. ¿Qué tema de los medios? Sí, a mí lo que me parece es que esas cuestiones van a seguir existiendo y lo más importante de todo esto es saber hasta dónde el gobierno Milei ha generado hartazgo en mucha gente o solamente en una determinada cantidad de gente. Este es un problema que no vamos a dilucidar como misterio hasta que se produzcan las elecciones, Fito. Sí, pero este tema de que una sola persona sea la dueña de los medios o los más importantes, los más grosos de Rosario, es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, vos no tenés voz. No, eso lo venimos denunciando desde hace años, lo que significa la concentración de medios de comunicación en pocas manos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y que además empecemos a darnos cuenta cómo se están destruyendo los medios de comunicación desde adentro, tradicionalmente conocidos, y además con una calidad periodística que venía de la producción periodística, del cuidado por los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Hoy eso no existe, Tito, y eso se ve claramente en los conflictos que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el diario La Capital, en donde se le ofrece 0% de aumento durante 2 meses consecutivos para después recién dar un 3% por uno de los hijos de Scaglione, que es el zar hoy de los grandes medios de comunicación, no solamente acá en la provincia de Santa Fe, sino también en otras provincias argentinas, se está marcando que hay una especie de demolición de los medios de comunicación que es simultánea a la demolición de la política como respeto de las necesidades de la gente. No hay destrucción de la política si previamente no hay destrucción de los circuitos informativos, Fito. Y lo que veníamos hablando la semana pasada, yo no pensé que iba a pasar, pero bueno, sí. En la Cámara, la reforma ha dejado fuera a las minorías. Ha aumentado el piso Claro. para la cuestión de la representación en la legislatura provincial del 3% al 4% del ¿Qué padrón, significa esto, Carlos? que van a estar considerados 120.000 personas para recién ahí entrar en la distribución de bancas en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Antes era el 3%, eran alrededor de 91.000 personas, Ajá. con lo cual tendrías que pasar ese piso para después entrar en la distribución general de los 50 escaños que tiene hoy la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Ese es un problema serio para las minorías, especialmente para los sectores de izquierda, especialmente porque el padrón, que está diseñado sobre 2.700.000 personas en condiciones de votar, no va a votar todo. En la provincia de Santa Fe, en las últimas elecciones fue a votar el 49% de la gente, el 49% del padrón, con lo cual si te ponen el 4% de piso, en realidad tenés que superar el 8% porque inmediatamente se duplica. Para los partidos chicos esto es una especie de condena porque salvo que se terminen aliando a estructuras más grandes en donde pierden totalmente su identidad o ir al riesgo de ir y que no alcancen los votos, va a generar en definitiva que no haya representación parlamentaria de voces minoritarias, de voces que expresen, por ejemplo, la agenda social como generalmente hacemos nosotros y otros sectores de la izquierda. Eso me parece que es gravísimo, a eso sumale lo que significa esta cuestión de los ingresos, el financiamiento de la política, en donde no va a quedar claro si las empresas van a poder hacer sus aportes como siempre, es decir, de forma discrecional, y después los partidos políticos tradicionales que reciben esos dineros terminan gobernando para esos sectores, como está pasando hoy con Pilaí. Yo creo que el ejemplo más claro es Pilaí, porque la empresa Pilaí, que puso mucho dinero para la campaña del gobernador Puyaro, hoy, en donde hay tantos estafados por Pilaí, generalmente después les cuesta mucho a los estafados hablar de Pilaí, porque justamente los grandes medios de comunicación no le dan el espacio que necesitan
ni tampoco la política gobernante le termina de dar respuesta porque se trata justamente de uno de los principales financiadores de la campaña política. Este es el caso tal vez más elocuente de lo que está sucediendo hoy sobre lo que significa el financiamiento. Y después tenés el esperpento, que significa que haya 3 candidatas mujeres como vicegobernadoras a la estructura del gobernador de la provincia de Santa Fe, en donde de nuevo se repite la idea de que la mujer simplemente tiene una especie de rol de acompañante en la política. Parece mentira porque en los sectores gobernantes del actual oficialismo en la provincia de Santa Fe hay muchísimas mujeres militantes de la igualdad de género, pero que ahora por la propia ley electoral digan que van a ser figuras decorativas del candidato a gobernador, que por supuesto va a ser Puyaro para la reelección, es muy triste porque se está desandando todo aquello que se había peleado tanto para obtener derechos para los sectores que justamente definían, defendían todo lo que tenía que ver con la identidad de género. Y a eso agregale que en lo que no se sabe bien las boletas en líneas generales, lo que va a suceder es que esto va a depender de la justicia electoral. Nosotros habíamos presentado en nuestro proyecto que la justicia electoral tenía que ser independiente totalmente de la justicia actual, que vemos muy, pero muy similar a lo que significa hoy el Poder Ejecutivo. No, va a haber muchos votos nulos, porque, insisto, ni los propios 50 diputados sabemos cómo va a ser la lista definitiva para la gente. Imagínate para la gente, no va a entender mucho cómo se va a tener que votar, va a haber muchos votos nulos y los que definan los votos nulos serán los integrantes de una justicia electoral que depende del Poder Ejecutivo, con lo cual esto también forma parte de una de esas tristes muecas de estrategias electorales en donde la nulidad de los votos van a ser seguramente opositores. Decime, ¿el PUS también, del PUS también forma parte el peronismo, el partido único, como decís Lo vos? votaron todos los diputados y diputadas del peronismo, no solamente el perotismo, todos. Qué Por, vergüenza. por eso el peronismo también tiene que darse cuenta, Claro. porque es muy elocuente, que cuando hablan mal de Puyaro no lo hace ningún diputado provincial, lo hacen los diputados nacionales que están en Buenos Aires. Lo va a hacer Karen Tepp, lo va a hacer Germán Martínez, lo va a hacer Diego Giuliano, pero no van a encontrar nunca a una diputada provincial o un diputado provincial que marquen todas las cosas que le deben marcar, justamente lo mal que está haciendo las cosas el gobernador Puyaro. Eso también algún día se le va a tener que abrir los ojos a la cabeza a muchísimos sectores del peronismo porque es Claro. fundamental ver qué es lo que está pasando en la provincia de Santa No Fe. te quiero meter a vos, pero bueno, el peronismo, qué problema tiene en Rosario, inclusive, ¿no? En Rosario y en la provincia de Santa Fe, ¿no? Qué bárbaro. Pero lo que pasa es que es una estructura que, como siempre se ha dicho del propio peronismo, es una estructura de movimiento. Ese movimiento fue limando a los sectores de izquierda, a los sectores progresistas, los fue adecuando y terminó siendo uno de los partidos del sistema. Y a mí me parece que eso más tarde o más temprano se termina pagando por la identidad, por lo que significa la representación. Lo más triste es si, por ejemplo, sigue creyendo el peronismo en líneas generales que es representante o no, si es expresión política o no de la clase trabajadora. Yo conozco gente que sí lo sigue creyendo, pero hay otros que tengo mis dudas muy, pero muy serias. O sea que Perotti sigue, está ahí al lado del gobernador. Sí, sí, pero Qué insisto, bárbaro. no es solamente Perotti. Mm. El otro día lo votaron todos los integrantes del bloque legislativo del peronismo en sus diferentes vertientes a este proyecto que para mí es un retroceso de la democracia, es una concentración de poder político y realmente un atentado contra las minorías. Bueno, no sé qué pueden hacer ustedes ahí desde la Cámara, pero hoy cerraron la oficina de la EPE de la calle Rioja, que es un retroceso, como decís vos, porque la gente iba y hacía sus reclamos y todo. Ya está, no hay quien nos escuche. Pero y Luz y Fuerza, el sindicato, que es un sindicato Mm, poderoso, tenés es un razón, sindicato poderoso, Luz y Fuerza, tenés muy poderoso. razón.
tenés razón, tendría que llamarlos a ellos. Habrá que hablar con la gente de Luz y Fuerza porque no es un sindicato cualquiera, tiene mucho Claro, poder. tenés razón. Eh, Carlos, nos falta mucho para las próximas elecciones. ¿Cómo llegamos en el medio de todo esto? Vamos a llegar como lo hace la gente, como se puede, seguramente peleando el día a día y al mismo tiempo en nuestro trabajo cotidiano de tratar de difundir lo más que se pueda, por lo menos información que revela por qué la gente tiene tanto dolor. A mí me parece que hoy hay que denunciar que el dolor de mucha gente tiene que ver con el negocio de muy pocos. Negocio de muy pocos que para hacerse necesita de la utilización del Estado municipal, provincial, comunal o nacional al servicio de intereses minoritarios. Carlos, gracias por estos minutos. Un privilegio, Fito, hasta cualquier momento. El diputado